empiezo a grabar en la compu. Vamos a volver un poquito atrás. Nosotros lo que vamos a trabajar este año sería ese mundo europeo en cuanto a contenido, y para trabajarlo como área, pero como vamos a ser profes de geografía, desde el enfoque de la ciencia geográfica. Bueno, esto ya lo estuvimos. ¿Se alcanza a ver la transparencia? Sí, sí. Sí. A ver, esto está tomado de una obra de Mires, es un clásico, tiene un enfoque determinista, ninguna duda, se basa en el paradigma determinista, por lo menos para plantear esto. Él habla o considera que el agua fue el determinante en el ordenamiento del territorio. Toma la parte europea, la parte asiática, donde se dan las primeras civilizaciones, y él habla de fases. Producida la revolución neolítica, que es, ¿por qué decimos revolución? Pero también tenemos que hablar de proceso. Pasamos del nomadismo al sedentarismo. Entonces, y él habla que fueron los grandes valles, llámese Asia Anterior o Asia Menor, o el Próximo Oriente. ¿Por qué se le llamará Próximo Oriente? Porque es el que está más cerca de Occidente. No, Más cerca de Se me Europa. ocurre eso a mí, no sé. piensen un poco. ¿El Oriente qué significa? El Oriente. El oeste. Europa. El este. El este. El El este. este. ¿Y el este qué significa? Y es uno de los 4 puntos cardinales. Pero el este puntualmente es referente. Occidente. No, pensá. Occidente Pensá un sería el poco. oeste. Claro. Exactamente. Es decir, Claro. a ver, siempre tomamos referente al norte porque está el polo, y como orientación está el polo magnético, que no coincide con el terrestre, pero la brújula orienta hacia el polo magnético norte. Yo te iba a decir que era por donde salía el sol, profe. Exactamente. Es por donde sale el sol. Lo próximo, por donde sale el sol. Está más o menos claro. Yo no los veo, pero no sé qué corno pasa, pero bueno. Es por donde sale el sol. Esto ya ¿está más o menos claro? Sí, profe. Sí. ¿Me escuchan? Bueno, y aprovecho para que por favor vayan escribiendo en el chat los nombres. Ahora, fueron los grandes valles de los ríos donde se producen los primeros asentamientos. ¿Qué es un valle? Es una parte, digamos, más hundida
que el resto del terreno, que está entre medio de dos, como de dos mesetas. ¿O no? De dos Claro, no, en montañas. realidad es una parte más profunda del terreno y por lo general formada por los ríos. O puede ser que no haya ríos, pero que en algún momento hubo río, por ejemplo, como el Valle de Catamarca. Catamarca está como... ¿Y ahí te parece que no hubo río? No, sí, por eso, que no hay río a lo mejor, pero hubo, o sea, los valles Hay son un formados por los río, ríos. hay un río, y Sí, después pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese río. Pero generalmente el valle es una zona medianamente fértil, de tierra fértil, medianamente plano, ¿producto de qué? de la sedimentación de los ríos. Exactamente, de la sedimentación. Por lo tanto, si es producto de la sedimentación y es medianamente fértil, sin caer en un determinismo, también podemos afirmar que es apto para el establecimiento humano, apto para el desarrollo de la agricultura. Ahí fueron los grandes valles donde el hombre empieza a ordenar el espacio. Lo empieza a ordenar en función de la tecnología. De la tecnología lo empieza a ordenar en función de las necesidades. Lo ordena como sociedad y le da continuidad. Concepto de espacio ordenado. Pero ese valle y ese río es un recurso. Pero ojo, también es obstáculo. Y el otro concepto que tenemos que manejar sería el de río. ¿Qué es un río? Es una corriente de curso de agua de diferentes magnitudes. Una corriente de agua. ¿Qué más? Que nace en un lugar, por lo general en un desnivel. Se desplaza de una valla. Se desplaza siguiendo la pendiente. Forma parte de las aguas continentales. Y pueden desembocar en un mar, en un lago, laguna, o puede desaparecer. ¿Cuáles son las partes del río? Curso inferior, medio y superior. Si lo miramos desde la labor erosiva del río. Estamos repasando lo mismo que vimos en la próxima clase, pero vamos un poquito más rápido. Tenemos un curso superior próximo a las nacientes que desgasta hasta lograr el equilibrio, un curso medio que transporta y en cierto modo cuando desborda acumula, y un curso inferior que es la desembocadura. Puede desembocar según la pendiente en un delta o en un estuario. Eso va a ser proporcional a la cantidad de sedimentos que arrastre y va a ser proporcionalidad a la pendiente. Está en relación. Pendiente, sedimentos, que si acumula o no acumula. ¿Se entendió esta parte? Si trae muchos sedimentos y en la desembocadura la pendiente es escasa, es lo lógico. Va a sedimentar, va a acumular, va a formar islas. Las va a correr del lugar.
¿Qué es el caudal? La masa de agua. Es la masa de agua que Cantidad de agua transporta que transporta el río. el río. ¿A qué le llamamos régimen? A la variación de caudal. Cuando más o menos es estable, hablamos de régimen regular. La variación a lo largo del año es mínima. Ahora, cuando tienen marcada una creciente y una bajante, hablamos de régimen irregular. Eso puede estar provocado por deshielo, por las lluvias o por nieve. Cuando hablamos de régimen pluvio-estival, decimos que crece por las lluvias de verano, pluvio-lluvia. Cuando decimos que crece es de régimen pluvio-invernal por las lluvias producidas en invierno. Ahora, una preguntita. San Pedro. ¿Qué régimen de lluvia tenemos? Fluvial. ¿Lluvia estival? Irregular. ¿Cuándo Para mí es llueve? 50-50. Fluvio estival. Por las lluvias de verano. Claro, llueve en verano. Llueve en verano. O predomina. O no En mayor cantidad, claro. la mayor cantidad. Eso lo van a estudiar ustedes, no precisamente el de San Pedro, pero cuando se vea clima mediterráneo, eso se puede graficar, que seguro que ustedes en la escuela secundaria lo vieron. Son gráficos climáticos que se llama climodiograma, climatograma. ¿Lo vieron? Sí. No sé, no me acuerdo. Me parece que no. Alguien dijo que sí. O por lo menos en el libro. ¿Lo vieron? Se te cortó todo. No entendí nada. A ver. Cuando estudian clima de un país, de una región, de un continente, aparecen unos grafiquitos con barras y curvas. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, muy por arriba, pero lo vi. A los gráficos. ¿Para qué sirve eso? Marca la estadística. Sí, es la representación de una estadística climática. Nosotros lo vamos a trabajar en el Mediterráneo, pero eso es un elemento que un profe de geografía tiene que manejar. Y después, según dónde desagua ese río, hablamos de cuenca. Exo, afuera, en un mar. Endo, en un lago. O arreica, que es que se pierde por infiltración. Caso, el Valle de Catamarca. Bueno, el río entonces quedamos que tiene unas nacientes, un cauce. ¿Qué es el cauce?
El curso el agua medio. El curso del agua. El curso medio sería. Todo. Es el contenedor metafóricamente, el canal o es el contenedor del agua del río. ¿Se entendió? Es la superficie que ocupa el río. Ese es el caso. El lugar que ocupa esa corriente de agua. Ese es el cauce. Es el terreno que ocupa. Y dentro de ese curso, que de por sí no es estable, eso lo van a estudiar el año que viene con erosión, hay una parte que es el canal más profundo o la parte más profunda. Eso se llama vaguada o taleb. La vaguada del río Paraná, envuelta de obligado, corre próximo a la costa. Es el canal de navegación más profundo, que está dada por la velocidad de las aguas y por los obstáculos y por la dureza de la roca. Por eso lo van a estudiar, no me quiero detener en eso, que es un tema que me encanta, pero si no, no avanzamos desde el río. Ahora, ¿está bien hablar de margen o de costa? Generalmente Margen. decimos la Margen. costa del río. No, margen, porque puede haber margen y no haber. Sí. Generalmente, en el lenguaje técnico aceptado, costa se refiere al mar, al océano. En el río hablamos de orilla. Esa orilla puede ser o izquierda o derecha. Margen es la línea de transición entre el agua que puede variar según crezca o disminuya el nivel. Según crezca el nivel, si crece el nivel es que tiene mayor caudal. Desciende el nivel, menor caudal. La zona de contacto se llama margen. ¿Cómo determinamos la margen, lo que es margen derecha, margen izquierda? De acuerdo a la dirección hacia donde fluye el río. Exactamente, es decir, nos Digamos, te pones posicionamos. De abajo. norte a sur, de sur a norte. No, siempre va a ser derecha o izquierda. No, sí, pero la dirección hacia donde fluye el río. Pero siempre va a ser derecha o izquierda. ¿Cómo determinamos la margen del río? De espalda a las nacientes, mirando la desembocadura. Ahí vamos a determinar. Río abajo. Mirando arriba abajo. Y eso va a determinar donde miramos aguas abajo. A espaldas tenemos aguas arriba. Y ahí no tiene nada que ver los puntos cardinales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos aguas arriba y aguas abajo? Porque está se más entiende. alta. ¿Cómo? Aguas arriba, ¿qué sería? ¿La parte más alta del río? Exactamente. Que a lo mejor no lo percibimos, pero si corre, es señal que está más alto. Si no, quedaría estancado. Por eso decimos aguas arriba en función de la altura.
aguas abajo para el lugar donde va. Tomando esa posición de espaldas a las nacientes o de espaldas de dónde viene el agua, mirando hacia dónde va, determinamos derecha e izquierda. Digamos que toda la costa de Entre Ríos es izquierda. ¿Estás seguro vos? ¿O la orilla Sí, entrerriana? bueno, ahí sí. Orilla entrerriana. Exactamente. San Pedro está sobre la orilla, sobre la margen derecha. Claro. Sea río, sea arroyo, sea torrente, sea lo que quieran llamarle. Y ahora vamos a ver nacientes, curso. Nosotros vimos un perfil, ahora vemos un plano. Y tenemos varias terminologías en cuanto a río. ¿Qué es un río? El curso principal sería el río colector. Que es el que determina el nombre de la cuenca. Y acá aparece otro concepto, el concepto de cuenca fluvial o de cuenca imbrífera. Todo esto lo tiene en el texto, ¿eh? Pero por las dudas, ¿qué es la cuenca imbrífera o cuenca fluvial? Piensen un poco. ¿Tiene algo que ver con la Cuenca del Plata? Bueno, tiene que ver con la Cuenca del Plata. ¿Por qué se llama Cuenca del Plata? ¿O con qué criterio se designó Cuenca del Plata? ¿Qué terreno? Pensá un poco, no sé quién dijo, comprenden la Cuenca del Plata. ¿O qué países componen la Cuenca del Plata? Argentina y Uruguay, ¿o no? Argentina seguro. Brasil, Uruguay, Paraguay. Exactamente. Y entonces, ¿qué sería la cuenca? ¿Puede ser que tenga salida hacia el océano ¿O no? o entrada? ¿O no? ¿Qué es la... Cuando decimos cuenca, ¿a qué se refiere? Por donde desagua el río principal. Compartida con otros, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay. A ver, alguien que imprimió el texto. Busca el concepto de cuenca imbrífera. Acá dice que es entendida como la superficie que desagua por un río principal y sus tributarios. Exactamente. Pasámelo en limpio. Es así. Pero pasámelo en limpio. ¿O qué entendiste de eso? Un lugar de donde sale el agua o algo así. El agua puede salir de una canilla también. La zona abarcada por el río. Es un poco más amplio. ¿Por qué río? A ver, así porque quiero ir a avanzar, porque sí.
¿Qué es la cuenca? ¿A qué le llamamos cuenca? A la superficie de terreno que escurre, que va a parar a un río principal, a un río. Todas las lluvias que caen en ese terreno van a parar a ese río. Los deshielos de ese terreno van a parar a ese río. A toda esa superficie de terreno se le llama cuenca. Ahora, ¿cómo la delimito? ¿Cuál es el límite? De una cuenca. La pregunta sería, A ver. ¿cómo Uniendo las nacientes. ahí? Exactamente. Todas las mayores alturas donde nacen los ríos, ese es el límite de la cuenca. ¿Por qué? Donde nace el río a altura, un río va para un lado, otro río va al otro. Ese es el límite de la cuenca. Más allá de las capturas que pueden existir, pero eso lo van a estudiar el año que viene. Es un tema hermoso, pero ya es más de geografía física. Que si se le presenta alguna duda, aunque no sea el tema, ustedes saben que si lo sé no tengo ningún problema en plantearlo. ¿Cómo delimito la cuenca? Es el terreno. Le voy a escribir a... que escurre en un río principal. Y alguien, cuando habló de río tributario, ¿cuál es el río tributario? ¿Qué es un río tributario? ¿Es un afluente? Exactamente. Es un río que desagua en otro, que aporta, viene de tributo, que aporta agua a un río principal. Río afluente. Ahora, ¿cómo se llama la unión entre ese río tributario que aporta y el principal? Confluencia. Exactamente, se llama confluencia. ¿Por qué? Porque confluyen las aguas. Un ejemplo podría ser el río Juramento. Es un tributario del Paraná, donde se une, esa zona se llama confluencia. Río Arrecifes es un tributario del Paraná, donde se junta el agua del Paraná con el agua del Arrecifes. Esa es una zona de confluencia. Ahora, ¿qué pasa? Como les va a pasar cuando empiecen a estudiar el río Nilo. Decimos, río Nilo es un río, por lo menos en su curso medio e inferior, es un río alóctono. ¿Qué quiere decir eso? Río alóctono. A ver, tengan los apuntes en la mano o ¿qué significa alóctono?
es un río, les lo leo, cuyas aguas proceden de lugares o regiones donde el clima es mucho más húmedo o lluvioso que el lugar donde desemboca. No, la parte alóctona de un río, ¿qué significa? Entonces, la pifié en el apunte, si es eso. No, el apunte creo que dice otra cosa. A ver, un río alóctono es el río que no recibe afluentes. Corre solito. No tiene en esa parte ningún río tributario. Pero el río Nilo sí recibe afluente, ¿o no? En las nacientes. Y eso está en relación al tipo de clima. Mientras que atraviesa el Sahara, Claro, las zonas áridas. no recibe ningún afluente. Por eso se convierte en río alóctono. O puede tener algún wadi que se llama ahí, que se forma una vez que cayó agua y se perdió por infiltración o llegó en un momento determinado o no llegó. Tipos de desembocadura. Curso inferior, o desemboca en forma de estuario o en forma de delta, formando islas. Delta deriva de la letra griega. Y acá vemos otro tema. Hablamos de cuencas. Superficie de terreno que escurre. Cuando escurre en el océano, hablamos de cuencas exorreicas. Tiene salida al océano. Paraná, Uruguay, o toda la cuenca del Plata, a través del estuario o río, del río de la Plata, cae en el océano. Cualquier río que desemboque en el Mediterráneo, pero sale al Atlántico a través de Gibraltar. Hablamos de cuenca continental o cuenca endorreica, adentro. Argentina, la laguna de Mar Chiquita, Córdoba. Río Jordán, Mar Muerto. Cuenca arreica, quiere decir sin desagüe. El río del Valle de Catamarca, que viene con agua y se pierde por infiltración. Generalmente atraviesa climas áridos y terreno suelto. O se evaporó o se infiltró. En Egipto se llama wadi. Hasta ahí vamos más o menos. Yo no entendí la de endorreica. Endo significa adentro. ¿Qué quiere decir? Adentro. Adentro del continente. El río argentino que pasa por o nace en Tucumán,
atraviesa Tucumán como río Salí, toma el nombre de Hondo, Santiago del Estero, más allá de convertirse en alóctono, en su mayoría, desagua, primero pasa por la laguna de los Porongos y termina en la laguna Mar Chiquita en Córdoba. Esa es una cuenca endorreica, no tiene salida al océano. Desagua adentro del continente, generalmente en una laguna, en un lago. Sergio, ¿y la reica me la podés volver a explicar? No entendí muy bien. La reica, el río, tiene sus nacientes, trae agua, pero atraviesa terrenos áridos. Si son áridos, va a haber alta temperatura, por lo menos durante el día, tiene gran poder de evaporación, y si es árido, no va a tener vegetación, o va a tener muy poca. Y si no tiene vegetación, ¿cuál es la propiedad principal de la vegetación? Chupar el agua. No. Absorber. No. ¿Qué pasa cuando llueve después de muchos días secos en el pasto? ¿Pasa lo mismo en un terreno pelado, sin pasto? No, no pasa lo mismo. ¿Qué pasa? En un terreno pelado se hacen charcos, se inunda todo. Y erosiona, saca Se parque, erosionan todos los suelos, sí. suelo. Ahora, en un terreno pelado de mucho tiempo, ese material, al no estar fijado por la vegetación, es terreno suelto. Terreno suelto. Se hace pantanoso, sí. O se hace pantanoso o se infiltra. ¿Por qué? Porque no, ese material suelto también no tiene materia orgánica. ¿Por qué? Porque me está faltando humedad. Porque el clima es muy seco. No se cumple el ciclo del carbono. Por lo tanto, no va a haber material disgregado. Va a ser pedregoso. Si yo echo agua en un terreno loésico con el sedimento muy fino, se produce charco. No absorbe. Ahora, si yo echo agua en un terreno con arena, donde el material es más grueso, se va como rapidísimo. ¿Entendimos más o menos esta parte? Entonces, por lo tanto, el río no puede llegar a otro río o no puede llegar a formar un lago o una laguna. ¿Por qué? Porque se infiltró o se evaporó. Esa es la cuenca reica. ¿Alguna duda, algún planteo de esto? No. Bueno, No, profe. ya nos quedan 5 minutos, pero quiero dejar planteado entonces. Quedamos. Dicho o más o menos comprendida la nomenclatura del río,
Si nos paramos en la Concepción de Mires, que es un clásico, es un libro editado en el año 30, publicado por Fondo de la Cultura Económica, y fíjense que en esta materia, por lo menos este año, vamos a trabajar los grandes clásicos, que evidentemente están en vigencia, más allá de algunas investigaciones que, si ustedes lo ven en el texto, hay publicaciones que van modificando la concepción de ese mundo antiguo. El resto de las producciones, fuera de esos clásicos y esas modificaciones, son lo que en historia se le llama refritos. ¿Qué son los refritos? Es más de lo mismo. ¿Estamos? Ahora, ¿nosotros qué vamos a analizar? Las primeras civilizaciones que se establecieron en la Mesopotamia asiática y en el valle del río Nilo. Ahí vamos a trabajar dos autores, dos clásicos también, como es Cotenó, que habla de antiguas civilizaciones del Asia anterior, cómo ordenan el espacio, y vamos a estudiar o vamos a leer el pueblo egipcio, y el primer interrogante, hay similitudes y diferencias, pero el primer interrogante es, ¿por qué en Egipto, más allá de las dinastías, y más allá de la división en Alto Imperio, Bajo Imperio, hablamos del pueblo egipcio? Punto. Ya está. En su evolución hasta que aparece el Imperio Romano. Pero siempre hablamos del egipcio, del pueblo egipcio, de Egipto, del egipcio. Ahora, ¿qué nos pasa en la Mesopotamia asiática? Y ese sería el hilo conductor para leer este material. ¿Qué nos pasa en la Mesopotamia asiática? Hablamos de acadios en el norte, sumerios en el sur, hablamos del Elam, después hablamos de hititas, hurritas, y si seguimos los años hablamos de medas, persas. ¿Por qué? ¿Y por qué seguimos machacando solo con el pueblo egipcio? ¿No le llama la atención? ¿Por qué hay unos cuantos en un terreno, más allá que el Elam es terrenos altos, y sigue existiendo la zona de Franja de Gaza, pueblo judío? ¿Y por qué en Egipto no salimos de ahí? Ese es el interrogante para leer la bibliografía. Y eso lo dice Wilson cuando habla del país de los egipcios. Con esa óptica, con esa mirada, con ese pájaro carpintero que está picando, empiezan a leer el material.
Y esa sería la pregunta o la consigna de eso. La primera. ¿Alguna duda, algún planteo? Por favor, los que no escribieron en el chat me escriben los nombres. Es un mambo mío. Los que le faltan, los que entraron nuevos. Y